Listo, 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 listo. Volvemos a todos los que les guste de la geometría. Estamos acá. Vamos a resolver algunos problemas muy básicos de geometría plana. Hemos resuelto problemas de ángulos, de segmentos. A continuación vamos a resolver otro problema de ángulos, pero no nos dan la gráfica, pero habrá que construir si es que es necesario. En este problema nos dice si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 48, calcula la medida del menor ángulo. ¿Qué puedo subrayar, no? Uno que dice la diferencia. Diferencia viene de resta. Entonces van a restarse dos ángulos, pero estos dos ángulos que se van a restar no son cualquier ángulos, son ángulos suplementarios, que es justo lo que acabo de mencionar antes de la pausa. Una pareja de ángulos suplementarios es aquella donde cuando se suman tiene que dar 180. Entonces, si me dice que la diferencia de los ángulos suplementarios es 48, quiere decir que aquí se pone interesante. Mira, ¿sabes por qué? Porque voy a dibujar una pareja de ángulos suplementarios. Por ejemplo, lo voy a dibujar así, ¿ya? Puede estar para la derecha, la izquierda, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, si este ángulo yo le llamo, ¿no? Alfa, vamos a llamarle ángulo alfa, y este el ángulo vamos a llamar ángulo beta. Pero como son suplementarios, obviamente por propiedad, acá voy a escribir por propiedad, entonces la suma de ellos, alfa más beta, tiene que ser 180 porque son suplementarios. Pero por dato del problema, por dato nos dicen que esa pareja de ángulos se diferencian en 48. Quiere decir que si yo resto el ángulo mayor, que en este caso es alfa, lo resto con el otro ángulo menor, beta, me tiene que dar 48. Y aquí se ha formado un pequeño sistema de ecuaciones. Dos ángulos que suman 180, pero que cuando se restan es 48. Asimismo, para este tipo de situaciones hay un método especial, que por ahí lo mencioné cuando estuvimos en el tema de sistema de ecuación. Mira, por ejemplo, si yo quiero hallar alfa, que es el mayor, ¿ya? Lo único que se tiene que hacer es sumar estos dos valores que vendría a ser 180 más 48 grados, y esto entre 2. Y si quisiera hallar el menor, que en este caso es beta, en lugar de sumar se resta, es decir, 180 grados se va a restar con 48 grados y se va a dividir entre 2. Entonces, de esta forma vamos a poder calcular los dos ángulos que nos están pidiendo. 180 y 48 es 228 y la mitad de 228 sería 114, ¿ya? 114 grados. Y el otro sería 180 menos 48, que sería 132 y la mitad de 132 que vendría a ser 66 grados. Por lo tanto, ya hemos descubierto cuánto mide cada uno de los ángulos. El mayor mide 114 grados y el menor mide 66 grados. Pero en este problemita nos dicen que debemos calcular la medida del menor, ¿ya? Simplemente decimos por acá, esta es la respuesta. Ya está. Ahora, por ahí también en otro grupo me preguntaban, profesor, usted, yo veo que a veces coloca estos tres puntitos. ¿Por qué lo hace, profe? Me preguntaban, ¿no? Y a veces hay curiosidad. Estos tres puntitos también se denominan como por lo tanto, ¿no? Acá también se puede decir, ¿no? Por lo tanto, el menor, ¿ya? Mide 66 grados. Listo. También como forma en formato respuesta. Espero que lo hayas entendido. Suplementarios suman 180. Dato, cuando se resten 48. Un pequeño sistemita y ya está. Listo, vamos ahora por más. Aquí, por ejemplo, dice, calcula beta. Pero está muy sencillo, ¿sí o no? Demasiado. Porque aquí se está observando que es un ángulo, ¿no? Un ángulo recto. Entonces, en este problemita vamos a utilizar el ángulo recto. Pero no hay que olvidarnos que un ángulo recto, por naturaleza, mide 90 grados. Eso quiere decir entonces que si me pongo a sumar los dos ángulos, ya que, que están formando parte o que componen este ángulo recto, ya entonces me tiene que dar 90 la ecuación, porque esto se hace con ecuaciones. Se tendría que sumar el menor de los ángulos o el mayor, como sea, se puede empezar en cualquier orden, que es beta más 10 grados, es uno de los ángulos, pero si es que se suma
con el otro ángulo que está acá, ¿ya? Entonces los dos cuando se juntan, se suman, se unen, se agrupan, forman un ángulo de 90 grados. Entonces sería 3 beta menos 20 grados. Lo único que estoy haciendo es sumar los dos ángulos y esta pareja de ángulos se le llamaría pareja de ángulos complementarios, dado que la suma tiene que ser, o que están formando un ángulo recto, entonces su suma tiene que ser 90 grados. Quiere decir que cuando se sumen se iguala a 90 grados. Y el resto es muy sencillo. Cuidado, 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 caigas en la trampa. Beta más 3 beta son 4 beta, ¿ya? Y 10 menos 20 obviamente es menos 10. Esto es igual a 90 grados. Menos 10 pasa sumando, lo hacemos mentalmente, va a quedar 100 grados. Y en este lado ha quedado 4 beta igual a 100 grados. Entonces el 4 pasa dividiendo y nos queda que 100 entre 4 es 25. Y ese problemita terminó, se acabó, fin, porque solamente nos pedían descubrir cuánto vale beta. Beta vale 25, fin de esa historia. Siguiente problema. Se van a tener tres ángulos consecutivos. Uno es el ángulo AOB, el otro es el ángulo BOC y el otro es el ángulo COA. Bien, y luego nos dicen que la medida del AOB es proporcional a 6, la medida del ángulo BOC es proporcional a 7 y la medida del COA es proporcional a 11. Teniendo todo eso, nos piden calcular la medida del ángulo BOC. Es lo bonito que tiene la geometría, de que usa mucha nomenclatura. Por ejemplo, acá esta M significa medida, este símbolo significa ángulo, y acá dice AOB. Acá dice la medida del ángulo AOB, ¿ya? Para que cuando la próxima semana, si es que te toca exponer un problema de ángulos, hables con propiedad, ¿no? Prohibido decir M. No, no voy a decir M, ¿no? Es la medida del ángulo OB. Se los digo porque hay que tomar nota de esas cositas, ¿no? Cuidado, alguien me está diciendo M y ya, ya con eso ya dice, "Ah, no, no ha estado atento, no estaba atenta, ¿ya? Bien, eh, ¿qué hacemos? Como son ángulos consecutivos, son los ángulos que parten desde un mismo centro. Por ejemplo, se menciona el ángulo AOB, BOC y COA. Significa que, inicialmente le había comentado, que los ángulos se forman a partir de rayos, ¿ya? Este centro le voy a llamar el centro O y de este rayo voy a tomar un punto A. Por lo tanto, ya tengo el rayo OA. Asimismo, desde el mismo rayo, perdón, desde el mismo centro, vamos a ubicar otro ángulo, vamos a trazar otro rayo más. Desde el mismo centro trazamos otro rayo. Y empieza también en O. Y por acá voy a tomar un punto de este rayo que le llamaré B. Entonces, acá tengo el rayo OA y el rayo OB. Y ya están formando el ángulo AOB, ¿no? Ahí está el ángulo AOB o BOA. Igualito es. Pero también se menciona el BOC. Significa que desde el mismo centro va a salir otro rayo más, ¿bien? Que también parte en el vértice O centro O. Y por aquí tomamos un punto y sería el punto C. Mira, al trazarse el rayo OC se formaron dos ángulos más, porque este ángulo AOB ya estaba aquí. Nos faltaba el BOC. El BOC es este ángulo que se acaba de formar, BOC. Y también nos faltaba el COA, que está aquí. Mira, el COA es el ángulo que estamos observando acá. Ese sería el COA. ¿Ya? Listo. Entonces, para la próxima semana tienes para que te luzcas en tus gráficas, ¿no? Vamos a ver cómo haces tus gráficas y todo. Ok, esto está súper interesante porque te dice que la medida del AOB es proporcional a 6, la del BOC es proporcional a 7 y la del COA es proporcional a 11. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que si esto lo igualamos a una constante K, entonces el AOB pasaría a multiplicar el 6 y se quedaría en 6K. Entonces AOB, que es este ángulo AOB, me mide o mediría 6K. No creo que alguien se esté mareando con lo que estoy explicando, ¿ya? El 6 pasa a multiplicar y sería 6K. Y lo mismo vamos a hacer para los otros ángulos.
La medida del ángulo BOC entre 7 es K. Entonces el 7 pasa a multiplicar y quedaría que BOC es 7K. BOC es 7K. Ahí sería. Listo. Y lo mismo pasa con el COA. La medida del COA entre 11 es K. El 11 pasa a multiplicar y quedaría 11K. Adelante, Evelyn. Profesor, ahí saldría 105 o estoy mal. 105. Sí, 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 105, correcto. La respuesta final, obviamente. Sí, A ver, dígame qué ecuación tengo que hacer a continuación, porque aquí hay una ecuación, sí o no. eh, le he sumado 6K más 7K más 11K igual 360 grados. Correcto, claro Y, que sí. y, Siga, siga. y sería 360 entre 24 y K queda solito. Y K es sería igual, 15. K vale 15 y luego se Sí, sustituye en el ángulo que le pide, ¿no? sí, y lo multipliqué por 7 y me sale 105. Excelente. Muy bien. Su compañera le acaba de decir de que aquí el ángulo acaba de dar una vuelta completa. ¿Ya? Mira, este ángulo 6K, el ángulo 7K y el ángulo 11K gira una vuelta. Entonces, a ese ángulo se le conoce justamente como ángulo de una vuelta o también se le conoce como el ángulo completo. ¿Ya? Ángulo de una vuelta o ángulo completo. El ángulo de una vuelta o ángulo completo, y su compañera lo acaba de decir, profesor, me la sé, porque cuando da la vuelta completa es 360. Entonces quiere decir que se forma la ecuación que ya mencionó su compañera. Vamos a sumar los tres ángulos, 11K. Con esta explicación vamos a hacerlo así, ¿ya? 11K más 6K y más 7K. La suma de los tres forman la vuelta completa que mide 360 grados. Como dijo su compañera, acá le sale 24. Y es correcto, sí sale 24. Es 24K igual a 360. Y el 24 pasa a dividir y nos dice que al dividir le va a quedar 15 grados. K vale 15. Cuidado de decir que esa es la respuesta. No es la respuesta. Ese es el valor de la constante. Pero en el problemita nos dicen que debemos calcular la medida de B o C. Entonces simplemente podemos utilizar esta nomenclatura de los tres puntitos diciendo, por lo tanto, la medida del ángulo BOC es igual. Pero el BOC, aquí está, mira, el BOC es 7K, que vendría a ser 7 por 15, dado que ya tenemos el valor de K. Y eso efectivamente, 7 por 15 es 105 grados, fin de esta resolución. Bien, entonces tenemos dos problemas bien simpáticos. Uno de ellos donde estaba muy sencillo, solamente es una pareja complementaria, se suma, se iguala a 90 y ya está. Y esto también, solo que es ya no es 90 ni tampoco es 180, sino es una vuelta completa de 360 grados. Igualito es. Listo. Si vas a tomar captura, hazlo en este momento antes de que pasemos a más problemas. Ya está. Vámonos a la 19. Y con la 19 vamos a terminar con respecto a ángulos y vamos a pasar a polígonos, porque en la clase del día de hoy también tenemos que hablar de polígonos. Mm. Dice así, calcula X. X, acá está X. Listo. Pero el único dato numérico que me dan es que este ángulo DOC mide 100. El ángulo AOD está formado por beta más beta, 2 beta. Y el ángulo BOC está formado por alfa más alfa, 2 alfa. Y asimismo nos dan que el ángulo AOB es recto, es ángulo recto ahí. Bien, sin embargo, si me pongo a sumarlos a todos ellos, por ejemplo, empiezo sumando el 90 que está aquí, con el beta que está acá, con el otro beta que está acá, con el 100 que está aquí, con el alfa y con el alfa, me doy cuenta nuevamente que juntos, 90, beta, beta, 100, alfa y alfa, juntos forman un ángulo completo de una vuelta. Entonces, eso lo puedo convertir en forma de ecuación y lo voy a hacer en la parte superior, la ecuación que se formaría. Por ejemplo, alfa más es 2 alfa, más beta es 2 beta, estoy sumando por partes, más 100 y más 90, que sería más 190.
juntos, todos esos ángulos forman un ángulo completo o de una vuelta de 360 grados. No creo que esto te haya mareado, ¿ya? Alfa más alfa, beta más beta y 100 más 90. Ahí están todos. Profe, ¿y la X déjala porque la X es compuesta. Bien, entonces resolvemos. Algo muy sencillo sería 2 alfa más 2 beta. El 190 pasa a restar, me parece que quedaría 170. Sí, 170 grados. Y como acá dice 2 alfa, 2 beta y 170, se puede sacar mitad, mitad, mitad y mitad. Todo tiene mitad. Quedando que alfa más beta es igual a 85, que es la mitad de 70. ¡Listo! ¿Profe, es la respuesta? No, hemos hallado el alfa más beta. Sin embargo, como tú estás muy atento y además eres observador, curioso, observadora, te habrás dado cuenta de que para hallar x tengo que sumar tres ángulos. Para hallar x tengo que sumar este alfa, este 90 y este beta. ¿Cómo así, profe? Dado que aquí se observa que el x empieza desde aquí y termina acá. Entonces, el recorrido ¿no? que describe x es alfa, 90 y beta. Entonces, acá abajito podemos hacer una ecuación. La ecuación sería que si quiero hallar x, ¿ya? Si quiero hallar x, tengo que sumar alfa más 90 más beta, que ordenando sería lo mismo que decir, ¿no? En lugar de decir alfa más 90 más beta, también se puede decir alfa más beta más 90, ¿no? O a no ser que alguien diga que está mal, ¿no? Alfa más 90 más beta es lo mismo que decir alfa más beta más 90. ¿Y por qué así, profe? Dado que de aquí ya se pudo averiguar de que alfa más beta es 85. Y aquí nuevamente repiten alfa más beta, entonces yo creo que esto está bastante lógico. Alfa más beta es 85. Entonces sería 85 más 90 grados. Y se acabó, porque 85 más 90 sería 175 grados. Y fin de la resolución de este problemita. Espero que te haya parecido interesante y agradable la forma como se ha resuelto. Bien, y aquí le ponemos el fin a los ángulos y nos pasamos a los polígonos. Pero obviamente que los polígonos también necesita conocer ángulos, ya conceptos previos, obviamente. Este problema va a estar súper bueno, ¿ya? Y para los conocedores, me imagino que si alguno de ustedes ha estado preparándose en una academia o si su colegio donde has estado ha sido un colegio muy bueno y alguna vez te hablaron de los polígonos, te habrán hablado de el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono. Bien, acá además menciona que es un polígono equiángulo, pero dice cuyo ángulo externo mide 20. En este problemita hay propiedades y ahí inmersas. Una de ellas es el número de diagonales. Mira, escucha y observa. Si yo dibujo un polígono cualquiera, ¿ya? Solamente quiero que observes un ratito. Yo sé que esto tú ya lo sabes porque eres genial. En ese polígono se pueden trazar diagonales. Cada línea que una dos vértices no consecutivos se considera diagonal. Aquí, por ejemplo, se trazaron tres diagonales, pero del otro vértice también se tendrá que trazar también tres diagonales. Del otro vértice también, pero ya hay una diagonal trazada, faltarían dos diagonales más. Y de este vértice también tiene que haber tres diagonales, pero tiene dos diagonales trazadas, faltaría uno más. Y así te vas a dar cuenta de que de cada vértice se ha trazado la misma cantidad de diagonales. Mira, en cada vértice, en cada punto, ¿ya? Se ha trazado la misma cantidad de diagonales. En este caso son tres. Pero a nosotros nos piden hallar el número total de diagonales. Mejor dicho, ¿cuántas diagonales hay acá? Bien, ahora, no lo hemos contado, pero hay una fórmula, aunque tú no lo creas, para saber cuántas diagonales hay en un polígono. Dicho sea de paso, este polígono solamente tiene 6 lados. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si el polígono fuera más grande, de más número de lados, entonces se van a poder trazar muchas más diagonales. Por lo tanto, las diagonales dependen de cuántos lados tenga el polígono. Esto está de paso
porque en realidad el polígono que vamos a desarrollar no tiene 6 lados. Vamos a descubrir cuántos lados tiene. Si tuviera 6 lados sería así, pero no nos dicen de 6 lados, para nada. Pero esto ha sido publicado, presentado con la finalidad de que te vayas empapando, ¿no? En un polígono se pueden trazar muchas diagonales. Y para hacerlo, para saber cuántas hay una fórmula, una propiedad, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es dividir mi pantalla en esta sección en dos partes. Una de ellas para colocarte las propiedades. Bien, vamos a colocar dos propiedades, pero obviamente van a haber más, ¿ya? Más propiedades. Los polígonos tienen muchas propiedades. Al menos voy a presentarte dos en este problema. La primera propiedad. La primera propiedad que te voy a presentar es el total de diagonales. Hay una fórmula o una propiedad, yo le digamos fórmula, ¿no? Pero es una propiedad. Total de diagonales. ¿Cómo se puede saber cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono? Diagonales. Y lo más curioso de esto, que si tú conoces la propiedad de número de diagonales, no hace falta ni siquiera graficar el polígono. Solamente conozco la fórmula y ya está. Te presento la fórmula. Para saber cuántas diagonales voy a colocar TD. TD significa total de diagonales. Se utiliza la formulita clásica y conocida. N multiplicado por N menos 3 y todo esto entre 2. Y el día de hoy vamos a ver 2 o 3 veces esta propiedad del número de diagonal. N por N menos 3 entre 2. Seguramente te estarás preguntando, ¿y quién es N? Bien, entonces, si tu pregunta es ¿quién es N? N es el número de lados que tenga el polígono. Quiere decir entonces que depende de cuántos lados tenga el polígono. Si tiene 10 lados, se reemplazaría 10 paréntesis 10 menos 3. Si tuviera 8 lados, sería 8 paréntesis 8 menos 3 entre 2. Y así. Bien, entonces todo va a depender de cuántos lados tenga el polígono. Estamos a la expectativa. Pero en este problema en ningún momento nos dicen cuántos lados tiene. Nos dicen calcule el total de diagonales. Ya, me piden esto. De un polígono equiángulo, ok, cuyo ángulo externo mide 20, pero en ningún momento nos dicen sabiendo que el polígono tiene tantos lados. Es por eso que se pone interesante este problema. Segunda propiedad. Otra propiedad muy importante. Esta segunda propiedad que voy a colocar aquí se usa solo para los equiángulos. Es por eso que aquí se aseguraron en la premisa diciendo de que es un polígono equiángulo. Cuando un polígono es equiángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Antes de que vaya a otro lado, ¿no? ¿Qué es equiángulo? Equiángulo es aquel polígono muy curioso que, en la que todos sus ángulos miden lo mismo. Por eso se llama equiángulo. Es decir, todos sus ángulos miden lo mismo. ¿Bien? Ese es el famoso equiángulo. Bien, entonces, pero ¿qué pasaría si yo quisiera saber cuánto mide uno de estos ángulos? Obviamente que todos son iguales, pero yo quiero saber cuánto mide cada uno. Entonces ahí entra en escena la propiedad del ángulo interior. ¿Ya? Perdón, este habla de externos. Ah, ya, ahorita te explico el externo. Te he explicado el interno, pero el problema habla de externos. Tampoco, ahorita lo explico. En este problema me preguntan el ángulo externo. ¿Ya? El ángulo externo. ¿Tiene su propiedad? Por supuesto. Pero también hay una propiedad para el ángulo interno. Por ahora haremos el del externo. Pero en primero que nada, los alfa que estás viendo aquí, todos los ángulos, todos son internos. ¿Cómo se genera un externo? Tomando un lado y se le estira, voy a llamarle así, pero en realidad matemáticamente se le dice que estás prolongando, estoy prolongando. Entonces, aquí externamente se ha formado otro ángulo que no está en el interior del polígono, está afuera. Entonces, ese ángulo sería el ángulo externo. Alfa sería interno y beta sería externo. En este problema nos dicen que el ángulo externo de ese polígono, que no sé cuál es,
mide 20 grados. O sea, quiere decir que hay un polígono donde yo le trace su externo y va a medir 20. Bien, pero aquí te va la propiedad. Dice, si yo quisiera saber cuánto mide un ángulo externo del polígono, solamente debo dividir 360 grados, que es el polígono completo, entre n. Entonces, dividiendo 360 grados entre n, voy a saber su ángulo externo. Obviamente, n es el número de lados, no está de más mencionarlo, ¿ya? Ok, con estas dos propiedades se pretende resolver este problemita. Aquí todavía esto solamente son gráficas para que te enteres que en un polígono hay ángulos internos, hay ángulos externos, cómo se generan también. Y por aquí puedo ir adelantando algo, que en problema más adelante nos va a servir, que un externo con un interno siempre suman 180. El interno con el externo o el externo con el interno juntos suman 180. Importante. Bien, tómale una captura si deseas antes de que lo borre, ¿ya? Porque aquí está interesante. Bien, ahora, ahora viene cómo aprovechar los datos del problema con estas propiedades. El único dato numérico que nos dan es que el ángulo externo mide 20. Entonces voy a empezar mi exposición, esta parte, diciendo esto. El dato que nos acaban de dar en ese problemita, un dato preciso, es que su ángulo externo mide 20 grados, ¿correcto? Pero el ángulo externo se obtiene dividiendo 360 sobre n. Quiere decir que en lugar de escribir ángulo externo, mejor escribo su fórmula, por así decirlo, que es 360 grados entre n. Ángulo externo es 360 grados sobre n. Y esto es 20. Entonces quiere decir que 360 se tiene que dividir entre n para que nos dé 20. Adelante, Evelyn. ¿Cuánto tiene que ser n? 20, profesor. Mm, mm. No, 18. 18, claro que sí. Tienes. Profesor, a mí me salió 135. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Correcto. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí se estará entendiendo? Ojalá que sí. ¿Ya? Entonces, en el dato el problema es que el ángulo externo mide 20, pero el ángulo externo se calcula dividiendo 360 sobre n. Entonces se forma una especie de ecuación. 360 sobre n me tiene que dar 20. Para que 360 me dé 20 como resultado, se tiene que dividir entre n. Eso quiere decir que n es 18. Una forma de calcularlo también es dividiendo 360 entre 20 y sale n. Ahora, ¿te acuerdas que te mencioné que para saber las diagonales necesitamos n y que en el problema no nos habían dicho cuánto es n, o sea, no nos dicen cuántos lados tiene? Pero gracias al segundo dato del ángulo externo, he podido descubrir n. Entonces, muchos de los problemas que se resuelven por polígonos van a ser de esta forma. A veces no te dicen directamente cuántos lados tiene, pero te dan un dato para que lo despejes y descubras n. Ojalá que hayas escuchado esa parte. Entonces, en esta ocasión, este fue el dato y con eso he descubierto n. Ahora viene la última parte. Dado que ya tengo número de lados, ahora sí ya puedo saber cuántas diagonales se pueden trazar, porque para saber las diagonales se necesita n. Entonces simplemente, ya su compañera lo dijo, ¿cuánto va a salir? Es 18 por 18 menos 3 y todo esto entre 2. Recuerda que se sustituye en esta fórmula. Al costadito nada más vamos a hacer la parte operativa. Acá sería 18. 18 menos 3 que es 15 y dividimos entre 2. 18 por 15 entre 2, lo acaba de decir su compañera, muy amable, nos dijo que eso va a salir 135, 135 grados. No, como estamos hallando diagonales, entonces significa que ese polígono de 18 lados va a tener 135 diagonales. Profe, ¿cómo? Hace un momento te expliqué, dibujé un hexágono y comencé a trazarle todas sus diagonales. Bien, pero en ese hexágono, por más que parecía que tiene muchas diagonales, solamente tenía 9 diagonales.
En cambio, ahora tengo un polígono de 18 lados que ni siquiera puedo dibujarlo, pero sé que en ese polígono se pueden trazar 135 diagonales. Es una locura. Si esto, por ejemplo, en un programa como el GeoGebra, ¿no? Y otras aplicaciones matemáticas, sí lo puedes representar, ¿no? Y le dices o le pides que grafique un polígono de 18 lados, que no es tan sencillo de graficar, y luego le dice, trazas todas sus diagonales, entonces te van a salir 135 diagonales, pero va a ser una especie de malla, ¿no? Así como esto, líneas que se cruzan por todo lado. Ok, ¿se habrá entendido, estimado? Eso es lo más importante, ¿no? Si se habrá entendido, ¿no? Propiedades, dato clave, ese dato clave es para hallar n. Una vez que ya tienes n, se reemplaza donde se pide, ¿ya? Ese es el esquema principal de estos problemas. O bien te dan n directamente, o bien te dan un dato para que lo calcules. Listo. Tómale su captura y nos vamos para los problemas que siguen. Aquí tienes que tomar captura sobre todo por las propiedades, ¿ya? Siguiente. 23. Calcula el número total de diagonales. Otra vez, profe. Número total de diagonales. Justo lo acabamos de hacer eso. De un polígono cuyos ángulos interiores suman 900. Ah, es otra cosa. Los ángulos interiores suman 900. Entonces, en ese problemita, ya voy a escribir las propiedades. Una de ellas ya la conocemos, porque justo nos piden totales diagonales. Esa ya es una propiedad conocida, ¿ya? Propiedades, pero a pesar de ser ya conocida, igual lo voy a colocar, ¿no? Ya sabemos que totales diagonales, ¿ya? Es su fórmula. Mientras más se mencione, más se diga, más se va quedando, ¿eh? Diagonales. Es una fórmula que ya la sabemos. Simplemente se dice que total de diagonales y se divide, ¿no? Se divide n por, ven acá que me falla esto, n por n menos 3 entre 2. Eso ya lo sabemos. Listo. Bien, pero así como existe la propiedad de total de diagonales, existe ahora otra propiedad que han mencionado acá. Ángulos interiores suman 900. Quiere decir que existe una segunda propiedad que es para sumar ángulos interiores. Entonces la propiedad justamente lleva ese nombre. Suma de ángulos interiores, ¿ya? Suma de ángulos, voy a escribirlo así nada más, interiores. Es otra fórmula. Bien, para sumar los ángulos interiores se utiliza lo siguiente. La S de suma, este símbolo de ángulo, y voy a colocarle una I. Acá dice suma de ángulos interiores. Para sumar los ángulos interiores de un polígono, simplemente se usa la propiedad 180 grados multiplicado por n menos 2. Ya está. Bien, entonces esta propiedad ya la conocíamos, y esta propiedad acabamos de presentar. Me imagino que muchos de ustedes también ya conocerían esta propiedad desde antes, mucho más antes. Esta propiedad se usa cuando quieras sumarle todos los ángulos del polígono. Por ejemplo, acá quiero sumar todos los ángulos. Ya, aplico la fórmula 180 por n menos 2, la suma de todos ellos. ¿Sí? Ok. Pero en ambos casos, obviamente, en ambos casos, n es el número de lados. Y en este problema en ningún momento se dice cuántos lados tiene. No nos dicen, pero nos dan un dato. Si estás atento a mi explicación, cuando no te dicen directamente cuántos lados tiene, pero sí te van a ofrecer un dato. En esta ocasión es que dice que los ángulos interiores suman 900. O sea, según el dato dice que la suma de todos los ángulos interiores tiene que ser 900 grados. Pero la suma de ángulos interiores se obtiene con esta propiedad, que lo voy a reemplazar. O sea, la suma de ángulos interiores se obtiene multiplicando 180 grados por n menos 2. Adelante, adelante. Ja, Evelyn. Profesor, me Ujú. salió 14. Ya, ¿Está pero bien? antes de eso, sí, sí, sí está bien. Antes de eso, ¿cuánto le sale n?
N, 7. 7, muy bien. N va a Sí. salir 7, correcto. Y Ujú. luego ya se reemplaza en la propiedad y va a salir 14. 28 entre 2. Sí, Ya, sí, profesor. muy bien, muy bien. Listo. Entonces, la suma de ángulos interiores, acá está, profe. Su fórmula es 180 por n menos 2, ya lo reemplacé. Entonces, esa fórmula, cuando se reemplace con n, nos tiene que dar 900 grados. Cualquiera dirá, pues no, profe, entonces voy a buscar una n que cuando se reemplace me salga 900, porque algunos hacen esa forma, ¿no? Prueban con 5, prueban con 6, con 7, con 8, hasta que les sale. Bien, pero lo que hacen algunos estudiantes es seguir operando. Este 180 pasa a dividir al 900. 900 entre 180 va a quedar 5. Repito, este 5 sale de dividir 900 entre 180. Entonces, aquí como el 180 ya se fue a dividir, solamente ha quedado el n menos 2 y no hace falta colocar paréntesis. Esto es igual ya no a 900, sino a 5. Y adivina que el menos 2 pasa sumándose, ¿o no? Entonces te quedaría 7, n7. Y se cumple lo que por ahí se mencionó. Si el problema no te dan el n directamente, no te dicen cuántos lados tiene, sí te van a dar un dato para que tú despejes y calcules n. Y ya lo tenemos. Y una vez que ya tengas el valor de la n, entonces fácil vas a poder calcular lo que te están pidiendo. En esta ocasión dicen, calcula el número total de diagonales. Entonces fácil, porque ahora reemplazaré el total de diagonales en la fórmula o la propiedad de total de diagonales, el valor de n. La fórmula es n por n menos 3 entre 2, pero como n vale 7, sería 7 por 7 menos 3 entre 2. Acá es 5, pero igual lo vamos a hacer porque esto es resolución. Entonces sería 7 por 5. Perdón, 7 por 5, Diosito. Es 7 por 4, sorry, ya que por rato se me va, se me cortan los circuitos. A ver, 7 por 4 entre 2, ¿no? Y eso obviamente va a ser 14. Ya está. Quiere decir que si hablamos así, haciendo una descripción de todo lo que ha pasado acá, hay un polígono donde cuando se suman sus ángulos sale 900. ¿Quién es ese polígono? El que tiene 7 lados. Ya, y en ese polígono de 7 lados, cuando yo le quiera trazar sus diagonales, voy a trazar 14 diagonales en total. Todo un rastreo, ¿ya? Fíjate lo que acabamos de hacer. Siguiente problema. En este problemita nos dicen que calculemos x, ¿sí? No cometas el error que muchos de los estudiantes, sobre todo, ¿no? Que conozco en la presencial, se quieren adelantar y dicen, profe, qué fácil, voy a sumar todo y lo igualo a 360. Es un error muy frecuente, que quieren sumarlo todo y lo igualan a 360. Otros, ya es más grave, que quieren sumarlo todo y lo quieren igualar a 180. Ese es más grave todavía, pero no está tan lejos de la realidad. 180 sería si es que esta figura fuera un triángulo. Si fuera un triángulo sería 180 la suma de todos ellos. Si fuera un cuadrilátero, cuatro lados, sí, la suma es 360. Pero la figura que tenemos tiene más lados, ¿ya? Tiene más lados. Entonces, habrá que descubrir cuánto deben sumar todos los ángulos de este polígono. Vuelvo a repetir, si fuera triángulo sería 180, si fuera cuadrilátero sería 360, pero esta figura tiene más lados, entonces habría que descubrirlo. Bien, entonces, mucha atención. El paso número uno para este tipo de problemas es primero contar cuántos lados tiene la figura, el polígono. Entonces, cuando tú le cuentes los lados, vas a descubrir n. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total hay 6 lados. Eso es muy importante porque teniendo la n 6 lados, yo voy a poder saber cuánto suman todos los ángulos. Y eso se hace en la segunda parte de la resolución, que vamos a calcular la suma de todos los ángulos de ese polígono, que va a estar bien sencillo de calcular porque la fórmula o propiedad es 180 por n menos 2. Entonces sería 180 grados por, y como la n sabemos que tiene 6 lados, entonces sería por 6 menos 2. No sé, no creo que alguien se esté mareando con lo que estoy haciendo. Adelante, adelante, adelante. Profesor, a mí me salió 150.
150, creo que sí. Multiplicado 180 por 4 me sale 720. Sumando x más 90, lo mismo, ¿no? Tal como muestra ahí en la figura y Ujú. me sale 270. 270, y de ahí se resta Sí, con 720. sí, lo resto y lo divido. Creo que queda 450 y de ahí se divide entre 3, ¿no? Me parece Sí, que sí. sí, profesor. Ujú. Muy bien, señorita. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, profe, continuamos. Como la fórmula es 180 por n menos 2, pero n vale 6, entonces se resta y queda 4. Entonces quiere decir, explicación paso a paso, sería 180 por 4. Y 180 por 4 es 720 grados. ¿Qué significa esto? Que si en tu camino, escucha, te encuentras un polígono con 6 lados, cuando tú le quieras sumar todos sus ángulos, siempre te va a dar 720. Ya no va a ser 180 ni 360, va a ser 720 porque tiene 6 lados. Entonces, como ya sabemos que en este polígono, cuando se sumen todos los ángulos, tiene que salir 720, yo creo que esto lo vas a entender al toque. Quiere decir que cuando lo sume todos, me tiene que dar 720 y va a formar una ecuación, porque sería x más x más x, que sería 3x. Pero no solamente hay x, acá hay un cuadradito que es 90, acá hay otro cuadradito que también es 90 y acá hay otro cuadradito que es 90. Sería 90 más 90 más 90, que sería 270. Y juntando todas las x y todos los 90, nos tiene que dar 720 grados. Espero que esta parte de aquí, que es la parte más importante, la comprendas, ¿no? 3x es la suma de todos los x y 270 la suma de todos los 90, pero juntos tienen que llegar a 720. Y esto se acaba, porque aquí queda 3x, 720 menos 270 queda 450 y pasa dividiendo el 3 y quedaría 150 grados. Y en ese problemita nos dicen hallar x, x es 150 grados. Ahí lo tienes, ¿ya? Y aquí quedaba 14 también. Son las respuestas que no he marcado, ¿ya? Entonces aquí queda 14b y aquí queda 150c. Una captura de pantalla, si es que lo consideras que esto te puede servir, ¿ya? Una captura de pantalla. Muy bien, ahí que tengo una compañera que me está siguiendo, me está ayudando, eso está bien. Los que más quisieran participar también pueden hacerlo. Esto es cabina abierta para todo. Vámonos a la 27. Profe, no hay dibujo. No hay dibujo, pero hay que analizarlo. Dice, ¿cuántos lados tiene? Mira, directa la pregunta. ¿Cuántos lados tiene? Si te dice cuántos lados tiene, significa que ese problema terminará cuando se descubra el valor de n. Porque dice cuántos lados tiene. Cuando se descubra cuánto vale n, el problema acabó. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos lados tiene el polígono original si al aumentar en 3 el número de lados de dicho polígono, su número de diagonales se triplica? Mira, qué interesante. ¿Ya? Voy a plantearlo de esta forma, mira. Em, el número total de diagonales, ¿ya? Simplemente voy a escribir el famoso TD, ¿ya? El número de diagonales, cuando se le sume 3 lados más, entonces quiere decir que al sumarle 3 lados más, sería n más 3. Esta representación simbólica indica que el total de diagonales cuando se le sume 3 lados más, ¿ya? Dice que va a ser, ¿no? Acá dice, al aumentar en 3 el número de lados de dicho polígono, su número de diagonales se triplica. Quiere decir que yo le aumento 3 lados al polígono y su total de diagonales va a ser el triple del número total de diagonales cuando el polígono tenía sus n lados normal. Espero que este razonamiento que está aquí se comprenda. Si no lo comprende, le explico de nuevo. El total de diagonales de un polígono se va a triplicar
Lo voy a explicar de esa manera. Mira, acá dice total de diagonales de un polígono. El total de diagonales de un polígono se va a triplicar ¿cuándo? Cuando el número de lados aumente en 3. Entonces, cuando el número de lados aumente en 3, el total de diagonales que genere ese nuevo polígono va a ser el triple del anterior. Bien, entonces esto está bien interesante, porque hay un polígono, más o menos te voy a referenciar gráficamente. Hay un polígono que no sabemos cuántos lados tiene, pero que si yo le aumento 3 lados más, ¿ya? Por ejemplo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a aumentarle 3 lados más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, va a formar otro polígono. Pero este nuevo polígono va a tener el triple de diagonales que el polígono anterior. Yo creo que ya se debe haber entendido hasta estas alturas. Le aumento 3 lados y cuando le ponga a trazar todos sus diagonales, va a tener el triple de diagonales que el polígono original. Bien, espero que hasta aquí todo esté de acuerdo. Entonces lo único que vamos a hacer es generar dos fórmulas. Una fórmula con 3 lados más y una fórmula con sus lados normales. Bien, vamos a ver cuántos me captan la explicación. ¿Cómo sería la fórmula del número de diagonales si es que le aumento 3 lados más? No te olvides que la fórmula es n por n menos 3 entre 2. Esa es la fórmula normal. Pero si yo le aumento 3 lados a cada uno, entonces va a cambiar. Fíjate, aquí donde dice n, ¿ya? Ya no va a decir n, sino que ahora va a decir n más 3, porque le estoy aumentando 3 lados. Esa va a ser la n. Pero como ahora está sumado con 3, lo voy a encerrar entre paréntesis. Y dentro del paréntesis se tiene que restar 3, o sea, sería el n más 3, que es el número de lados, pero menos 3. Y todo esto entre 2. Si alguien se mareó, lo que estoy utilizando es la fórmula clásica de las diagonales, que es n por n menos 3 entre 2. Solo que n ahora es n menos 3, perdón, n más 3, porque le estamos sumando 3 lados. Es la misma fórmula, n por n menos 3 entre 2, solo que n ahora es n más 3, n más 3, para aquel que todavía no lo entienda. ¿Sí? Entonces, quito esto para no marear mucho. Pero nos dice que ahora va a ser el total de diagonales cuando tenga 3 lados más. Dice que esto va a ser el triple de el número total de diagonales del original, que vendría a ser justamente lo que puse acá, ¿no? Vendría a ser el triple del original. Este es el original. Y este es el polígono con 3 lados más. Yo creo que ya debe estar entendido, ¿eh? Y aquí vamos a comenzar a simplificar muchas cosas. Una de ellas, atento, ¿ya? Una de ellas es que acá dice más 3 y acá dice menos 3. Al decir más 3 y menos 3, entonces solamente va a quedar n. Y ahora comenzamos a hacer aniquilación. ¿Cómo así? Este 2 que está aquí con este 2 que está aquí se va a simplificar. Porque cuando este 2 pasa al otro lado, pasa multiplicando. Al pasar a multiplicar, se va a dividir con el otro 2, entonces se simplifica. Y acabo de decirte que el más 3 con el menos 3 ya no va a estar, entonces va a quedar solamente n. Y esta n va a multiplicar al paréntesis. Significa que esta n de aquí con esta n de aquí también se simplifica. ¿Ya? Si no lo entendiste, le explico de nuevo. Se va el más 3 menos 3, solo queda n. Y n va a quedar multiplicando algo. Cuando un número queda multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Y como en el otro lado también hay una n multiplicando, entonces se van a dividir n entre n y se van a eliminar. ¿Cómo quedaría después de toda esta eliminación? Por ejemplo, n ya no está, más 3, ni menos 3, ni 2. Quiere decir que solamente quedó en este lado el n más 3, que ya no hace falta colocarle el paréntesis. Adelante, Jean-Pierre. Quería mencionar, profe, que quedaría n más 3 igual a 3 en n menos 3. 3, 3, Así como a usted ver, estaba haciendo, n más 3 igual a 3 ajá, por, igual a 3. Ajá, por, por n menos 3. excelente, estimado, así quedaría, Y así después ya quedaría. bajábamos ya la n más 3 así tal cual, A ver, continúe, continúe, a ver, n más 3, igual a 3n. Y eso es más simple, ya. 3n sería menos 9. 3n menos 9, correcto. Entonces, Bajamos, as- bajamos el 12
A 12, claro, porque menos 9 pasa sumando, acá Claro. queda 12, correcto, muy 12 bien. igual a 2n A 2n, claro, 2n va a quedar porque este espera, 3n se resta con el de acá, ¿cierto? claro, exacto. Ya Se está. sobreentiende. Y se concluye con el n igual a 6, porque se divide. Entonces se divide, entonces quedaría Exacto. n igual a 6 y listo. Gracias. Y ahí queda, ¿no? ¿O no? Ahí queda, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Respuesta? Claro que sí, porque en ese problema nos decían cuántos lados tiene. Y les había dicho que si en un problema te dicen cuántos lados tiene, ese problema estará resuelto cuando descubrimos el valor de n. Y con gracias a esta ecuación que es un poco así, no un poco así, que si alguien le está con sueño quizás ni lo va a entender, pero el que está atento habrá entendido cómo pasaron las cosas acá. Haciendo todo eso, ha quedado que n es igual a 6. Entonces, si n es igual a 6, podemos decir que nos preguntaban cuántos lados tiene. N salió 6, significa que tiene 6 lados. 6 lados. Recuerden que n indica la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso, 6. Espero que se haya comprendido. Es un problema bastante analítico, pero tampoco puede decir que sea pues muy difícil, ¿no? Está entendible. Vamos con este problema. Calcula el ángulo teta. Si alfa y teta representan las medidas de un ángulo interior y un ángulo exterior de un polígono, respectivamente. Y alfa entre teta es 7 medios. Pero no sé si por ahí tomaste la captura cuando les dije. Grafiqué, hice un gráfico y les dije, él es interno y él es externo. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué pasa con el interno y el externo? A ver por ahí, si no tomaste captura, pero recordarás, a ver, ¿qué pasa con un interno y un externo? ¿Qué sucede? Díganlo con confianza, sin levantar la mano. ¿Qué sucede? ¿Forma una línea recta, profesor? Una línea recta y una línea recta, ¿cuánto mide? 180 grados. 180 grados. Quiere decir entonces que acá hay un jueguito mental. O sea, el ángulo alfa está en el interior del polígono y el ángulo teta está en el exterior. Pero entonces, cuando se juntan un interior con un exterior, forman una línea recta, como acaba de decir su compañera. Pero una línea recta es de 180 grados. Entonces, aquí va a salir una ecuación. La ecuación sería que alfa más teta, o teta más alfa, como lo quieran decir, es igual a 180 grados. Sin embargo, aquí en el problema nos están diciendo de que cuando se divida alfa entre teta, tiene que salir 7 medios. Y esto está para aplicar proporcionalidad que en algún momento hemos explicado. Si alfa entre teta es 7 medios, significa que están en razón de 7 a 2. Eso quiere decir que tranquilamente se le puede colocar una constante k a cada uno, ¿cierto? Y se concluye diciendo que alfa entonces sería 7k y que teta sería 2k. Y ahí se acabó, porque el alfa 7k y teta 2k, eso se reemplaza aquí abajito. El alfa, en lugar de escribir alfa, voy a reemplazar por su valor correspondiente que es 7k. Y en lugar de escribir teta, igualmente reemplazo con 2k. Y esto 180. Y tú sabes que el resto de la historia sale al toque, ¿no? Porque acá va a salir 9k igual a 180. El 9 va a pasar a Sería dividir. 20, profesor. Correcto, K sale 20. Esa es la respuesta, profe. Cuidado. Sale 40, profesor. Muy bien. En ese problemita, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Calcula teta. Ah, ya. Entonces, pero aquí habíamos dicho que el ángulo teta es 2k. Entonces, pero como k es 20, entonces sería 2 por 20 grados y eso sale 40 grados, punto final del problema. Mira qué problema tan sencillo, ya solamente reconociendo las propiedades básicas de los polígonos. No te olvides que un interno con un externo suman 180. Ese es lo único que es rescatable de este problema y el resto solamente son datos adicionales para poder encontrar la proporción, para encontrar el valor de la constante y luego reemplazar. Siguiente problema. 31.
En la época escolar, ya algunos de ustedes dirán, profe, hace tiempo el colegio, y algunos estarán fresquecitos, dirán, no, profe, yo estoy con mis 18 añitos recién, y hace poco han terminado. Quizás alguien está con 17, aunque lo dudo, pero si alguien está con 17, genial, ¿no? Pero también tendremos jovencitos de 20, 21, 25, ¿ya? Y también tenemos algunos ya que trabajan, ¿no? Que ya estará a sus 28, sus 30, sus 32. Inclusive yo he tenido grupos con estudiantes mucho mayores que yo. Ahorita yo tengo 45 años y he tenido estudiantes de 48, 50, hasta 55, ¿no? Y con eso es un ejemplo, ¿no? Porque nunca uno tiene que dejar de estudiar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Dice, profe, me estás haciendo recordar eso que vi hace 20 años, profe, no seas malo, ¿no? Pero algunos están frescos. ¿No? Este problemita es un problema de concurso, ¿ya? Donde piden hallar X más Y, ¿no? Pero no está que esté tan complicado que digamos, pero es bien interesante. X más Y. Pero primero hay que ubicar dónde está X y dónde está Y. Mira, X, por ejemplo, es un ángulo muy delgadito acá que casi ni se ve. Ahí está, mira, ve. X. Es como una esquinita acá, ese es X. Y el ángulo Y, en cambio, por su parte, es un ángulo que está a la vista de todo el mundo, ¿no? La Y. Bien, pero aquí mencionan que A, B, C, D, E, F y A, G, H y F son polígonos regulares. Y entonces aquí amerita hacerte recordar qué cosa es un polígono regular. El polígono regular es un polígono, es una figura perfecta, no es fácil de hacer. ¿Por qué, profe? Porque un polígono regular es tal que todos sus lados miden lo mismo. No solamente eso, todos sus ángulos internos también miden lo mismo. O sea, es una figura perfecta. En la naturaleza hay polígonos regulares. Por ejemplo, en el panal de las abejas, ya cuando uno lo mira bien detalladamente, se va a dar cuenta de que tienen hexágonos perfectos. ¿Ya? También en la composición de los azúcares, pero cuando uno lo mira con microscopio, también tienen hexágonos perfectos. Los fotones de la luz, no sé si alguna vez has visto en las películas, ¿no? Que hacen un movimiento de cámara y se ve cómo la luz llega en fotones, así llega la luz, sino que como la cámara toma ciertas ¿no? capturas por segundo, entonces toma los fotones así, ¿no? Los toma y se ve así en hexágonos. No sé si por ahí has visto alguna vez en una película, un documental, que se ve los hexágonos, ¿no? Llegando. Entonces en la naturaleza están los hexágonos. Bien, este es perfecto. Ok, entonces aprovechemos esa perfección. Significa que si este ángulo es Y, el ángulo C es Y, todos los demás ángulos, por ejemplo, el ángulo D también va a ser Y, el ángulo B también va a ser Y, el ángulo E también, pero donde sí quisiera que nos metamos es acá, en este ángulo que está aquí, el ángulo F. Aquí también va a ser Y, ¿correcto? Ahí también será, pero Y por si acaso es desde aquí hasta acá, ese es Y. Pero aquí, acá adentro muy disimulado, hay otro polígono. ¿Ya? Hay otro polígono, pero también es regular, o sea, el polígono A, G, H, I, F también es regular. Significa que este polígono también tendrá sus ángulos iguales. Este ángulo H va a ser igual al ángulo G, igual a este ángulo, ¿ya? Igual a este ángulo que está acá, igual a este ángulo que está aquí. Aquí es donde quería llegar. Ahí. Bien, entonces, y aquí se están juntando, mira, la Y, aquí está la X y aquí está el polígono que está acá. Pero como este polígono, no, sí sabemos su cantidad de lados, pero no sabemos cuánto mide su ángulo, le voy a llamar ángulo alfa, de pasadita nada más. Entonces quiere decir que todos sus ángulos van a ser alfa. ¿Ya? Aquí va a ser alfa. Espero que hasta aquí todo esté en orden, nada te esté mareando, ¿ya? Entonces el ángulo Y, todos los ángulos del hexágono, porque esta figura tiene 6 lados, van a medir Y. Y los ángulos del pentágono todos van a medir alfa. Bien, listo. Antes de empezar con geometría por acá, con algunos cálculos, hay que detallar visualmente lo siguiente. Que si yo quisiera hallar X,
si yo quisiera hallar x, o sea, x se obtiene restando todo el ángulo y, ¿ya? Todo el ángulo y menos el alfa. No sé si esta parte das fe en lo que acabo de decir. Si yo quiero hallar x, que es una esquinita delgadita, ¿cómo lo calculo esa esquinita delgadita? A todo el ángulo y, que es el ángulo completo, le quito, le descuento, le resto el ángulo alfa. Entonces x es igual a y menos alfa y eso nos va a servir al final. Ok, entonces en ese problemita vamos a hacer dos ecuaciones, ¿ya? Dos ecuaciones. Acá lo voy a trabajar acá. Vamos con esta parte, mira. Como este polígono tiene 6 lados, entonces voy a colocar acá, ¿qué pasaría si n fuera 6? Si n fuera 6, entonces yo puedo saber cuánto suman todos sus ángulos. Por ahí hemos hecho un problema anterior, ¿ah? Con un polígono de 6 lados y salía 720. Y lo vamos a volver a hacer, ¿no? La suma de todos sus ángulos interiores sería 180 grados multiplicado por 6 menos 2. De pasadita repasamos. Bien, entonces aquí sería 180, aquí va a quedar 4 y 180 por 4 es 720 grados. Pero ¿sabes qué? Esa es la suma de todos los ángulos interiores. Pero como este polígono va a estar formado, todos sus ángulos van a medir y, acá va a ser y, acá no le he puesto, pero también lo mencioné que es y, acá también y, acá también. Mejor dicho, sus 6 ángulos van a medir y. Entonces quiere decir que la suma de sus ángulos interiores sería 6 veces y. Y 6 veces y va a ser 720 grados. Entonces, cada ángulo y va a medir 720 entre 6, es decir, va a medir 120 grados. Y ya encontramos y, que es algo que sí nos están pidiendo. Repito esto si es que alguien por ahí no lo entendió. Como tiene 6 lados, sería 180 por 6 menos 2, que da 720. Pero este 720 es la suma de todos los ángulos. Pero como es un ángulo perfecto donde todos sus ángulos miden lo mismo, entonces que si un ángulo mide y, todos los demás miden y. Significa 6 veces y igual a 720 y y es 120. Hasta aquí debe estar entendido. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro polígono más pequeño donde n es 5. Cuenten los lados, es un pentágono, van a ver que tiene 5 lados. Y la historia va a ser muy similar a la anterior. También le voy a calcular la suma de sus internos o interiores, que sería 180 multiplicado por 5 menos 2 en esta ocasión. Bien, entonces la suma de todos sus ángulos interiores sería, acá es 3 por 180 sería 540. Mira cuánto cambió. Cuando es 6 sale 720, pero cuando es 5 sale 540. Mira, con eso te das cuenta de que los polígonos van cambiando, es decir, aumenta los lados, va cambiando también la suma de ángulos. Pero, así como analizamos el otro polígono, aquí también, este polígono también es perfecto. Cada ángulo mide alfa, 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 alfa y alfa. Entonces quiere decir que si lo sumamos los 5 sería 5 alfa, tendría que dar 540. Entonces cada alfa dividimos 540 entre 5, que me parece que queda 108 grados. Y aquí se pone bueno, porque ya descubrimos que y vale 120 y que alfa es 108. Pero no hay que olvidarnos perder rastro el análisis que habíamos hecho al inicio, ¿no? Si quiero hallar x, debo restar el ángulo y menos el ángulo. Adelante, adelante, complementamos. Profesor, sale 132. Claro que sí. Dígame, ayúdeme con la x. ¿Cómo calculamos x? X más Y igual 12 más 120 es igual 132. Ya, pero ¿cómo calculamos la x? Porque hasta ahora he calculado la y y el alfa. ¿Cómo calcularíamos la x? Profesor, no lo entienda bien, yo lo resolví a mi manera. Ya, pero ¿cuánto le vale la x? X 120, profesor. X 120. ¿Segura? No, la y vale 120. No, la Y, la X, 12.
12, justamente eso iba a explicarlo, ¿no? Entonces, acá arribita dice que el ángulo X, este ángulo flaquito, delgadito que está acá, se obtiene restando el ángulo Y menos alfa. Entonces, como el ángulo Y vale 120 grados, le tengo que restar el ángulo alfa, que es 108 grados. Entonces, 120 menos 108 sería 12 grados. Es por eso que es tan delgadito ese ángulo, ¿no? Porque mide 12 grados. Entonces, significa que X es igual a 12 grados. Y con esto, el problema por fin llega a su final. Hemos calculado Y, hemos calculado alfa. Tengan en cuenta que alfa es de paso, nada más está de pasada, porque con alfa pudimos calcular la X, que vale 12. Y finalmente ya podemos rematar diciendo de que si en el problema nos piden sumar X más Y, entonces simplemente sería la suma de 120 grados más 12 grados. Obviamente ya su compañero nos ayudó un montón diciendo de que esto sale 132 graditos. Ya está. Bien. Espero que se haya comprendido la forma como se ha explicado. Fíjense, ¿no? Es un problema de concurso, como les había mencionado, pero no es que esté tan complicado, ¿no? Solamente hay que tener bien claro qué cosa es un ángulo, un polígono regular, ¿no? Es un polígono regular que todos sus ángulos miden lo mismo, también sus lados. Bien, solo que aquí hay un polígono regular dentro del otro. Entonces está muy interesante. En este problemita también va a ser lo mismo, pero vamos a aprovechar, ¿qué cosa? De que este polígono que estamos observando, A, B, C, F, G y H, es un hexágono regular. Y acabamos de descubrir que en el hexágono regular la suma es 720, sí, y que cada uno de sus ángulos es 120. Entonces aquí vamos a utilizar eso, de que todos estos ángulos que voy a colocar de verde, aquí todos ellos van a medir 120, todos ellos, ¿ya? Entonces, aquí le voy a colocar una flechita indicando de que este ángulo mide 120 grados. No solamente este ángulo, sino todos los demás. Pero también me dicen que el ángulo CDEF, perdón, en la figura, el polígono ya CDEF, ese polígono también es regular. Significa entonces que sus ángulos tienen que ser lo mismo. Pero aquí es bien curioso, ¿sabes por qué? Porque ¿qué figura tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos iguales? Una figura que tenga 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. ¿De qué figura estamos hablando? Del, Cuadrado. del cuadrado, ¿no? El cuadrado es la figura perfecta que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. Y esos ángulos del cuadrado siempre miden 90. Significa que acá es 90, no solamente aquí, sino que acá también es 90. Y aquí también es 90. Y acá también inclusive es 90. ¿Ya? No hay que olvidarnos que en cambio en el hexágono es 120, 120, 120, 120, 120. Que lo puedo poner, ¿no? Ya, para explicación. Todos los demás miden 120 grados. ¿Ya? El de aquí también mide 120 grados y el de acá también mide 120 grados. Pero el que me interesa es este ángulo que está aquí, que es 120. Ahora, pero también te había mencionado que los polígonos regulares tienen lados iguales. Entonces, en este hexágono, si este lado de arriba tiene un puntito, significa que todos los demás lados deben tener el mismo puntito, dado que todos miden lo mismo. Entonces, en el hexágono, sus 6 lados deben llevar el punto. Pero aquí viene algo bien interesante. Este lado lo comparte con el cuadrado y el cuadrado también tiene sus lados iguales. Entonces, si acá es un punto, significa que en el cuadrado también todos sus lados deben llevar la misma marca que es el lado que está acá. En pocas palabras, todos los lados que estamos observando aquí, aquí hay perfección por todos lados, mira. Todos son iguales. ¿Ya? Entonces, aquí se ha formado y voy a graficar este triangulito que ves delgadito ahí, lo voy a graficar aquí como haciéndole un zoom para que se entienda un poquito mejor. Mira, ese triangulito que lo ves acá arriba, delgadito, lo voy a graficar acá. Acá dice B, acá es D y aquí es C, aunque no se ve mucho. Bien, el ángulo que está acá nos dicen que es alfa, pero aquí se observa que ese triángulo tiene este lado con un punto
y este lado también con un punto. Entonces, cuando eso sucede, cuando tiene punto y punto sus dos lados, significa que miden lo mismo. Y hay una propiedad, la propiedad del triángulo isósceles, que si a este alfa se le opone un punto o si a este punto se le opone un alfa, entonces al otro punto también se le opone alfa, se le opone el mismo ángulo. Ahí vamos de acuerdo. Y aquí viene algo que quizás muchos de ustedes me van a apoyar, ¿no? Y quizás algunos entienden y dirán, profe, no entiendo, ¿no? Este ángulo acá mide 90, el de acá es 120. Pregunta seria y del millón. ¿Cuánto mediría este ángulo pequeñito? Mejor dicho, este ángulo que está acá. ¿Ya? Ten en cuenta de que este triángulo lo he vuelto a graficar acá. A ver, de acá es 120, acá es 90. ¿Cuánto mediría el de acá? ¿Alguien me puede decir cuánto mide? Mira, acá es 120, acá es 90. ¿Cuánto mide el de ahí? Fácil, fácil, fácil. Pero para eso tienes que apoyarte acá de tu gráfica. ¿Qué se sabe? Este ángulo de aquí es 90. Lo que estoy haciendo es los ángulos, solamente los ángulos. Este ángulo de acá es 120. ¿Ya? Y me piden averiguar cuánto mide este ángulo que está acá. ¿Cuánto mide Liz Contreras? 150. 150. Bueno, sí. ¿Cómo así? A ver. Le sumé que serían 120 más 90, que saldría. No, discúlpeme. Sí, está bien, sí, está bien. 120 Sí, voy a más. hacerlo de nuevo. ¿Cómo se llama? Sería 120 más 90, que saldría 210. Para 360, que es una vuelta completa, sería 360 menos 210, que nos da 150. Correcto, 150. Muy bien, señorita. Y muy bien explicado. ¿Ya? Entonces, si este ángulo es 120 y el de acá es 90, entonces este ángulo que está aquí debe medir lo que le falta para 360 y efectivamente le falta 150. Quiere decir que este ángulo que está aquí es de 150 grados. 150 grados. Ok, entonces, como este ángulo mide 150 grados, no sé si todos quedaron convencidos con la explicación, ¿ya? Acá es 120, acá es 90, este ángulo es 150, su compañera lo acaba de explicar que aquí tiene que formar 360, entonces falta 150, listo. Y ahora, no sé si habrás escuchado esa propiedad que dice, y por ahí también lo mencioné, que en los triángulos, la suma de sus tres ángulos siempre es 180, es una propiedad clásica, que cuando tienes un triángulo, la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces, la ecuación que va a terminar ese problema diría que alfa más el otro alfa más 150 tiene que ser 180. Disculpen, Profesor, ¿cuánto sale alfa? saldría 15 grados. 15. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, claro que sí, ¿no? Tiene que ser 15 para que salga 180. Entonces, aquí a su costado nada más le voy a colocar de que alfa tiene que ser 15 grados. Ya está. ¿Y cómo que 15, profe? Claro, mira, si acá le pones 15 y acá le pones 15, 15 más 15 sería 30, más 150 estaría el 180 del triángulo. Bien, un problema muy interesante, ¿ya? Y ahí lo vamos a dejar la clase. Ahí lo vamos a dejar la clase. Entonces, fíjate que hemos hecho unas matemáticas muy interesantes. Algunos problemas son sencillos, solamente que tienen su análisis, ¿no? Ahora quiero ver la próxima semana que te luzcas, ¿no? Ahí con tus explicaciones, con tus gráficas. Puedes usar la IA, ¿ya? El que conoce GeoGebra puede usar GeoGebra. Entonces, en realidad tienen mucho para lucirse la próxima semana, ¿ya? Y no sé si alguien dirá, profe, pero usted nos pide que nos luzcamos, pero y usted hace la clásica, ¿no? Ya, yo como docente, ¿no? Lo que estoy haciendo es impartirte las propiedades, ¿no? Ahora tú como estudiante vas a utilizar lo aprendido en un solo problema, pero le vas a poner todo lo que puedas, ¿ya? Para la próxima semana, entonces, les voy a asignar un problema
¿Ya? Aunque por ahí dos problemitas ya se filtraron, dos problemitas ya se filtraron, pero igual le vamos a hacer el sorteo. Listo. Bien, ahí queda entonces. Y ahora les voy a indicar qué problemita tienen que traer preparado para la próxima semana. Un momento que cargue, ya está. Listo. Bien, ahí está. Vamos a hacerlo así random. No quiero que alguien diga, profe, a mí me pone difícil nomás y todo, ¿no? Creo que es hasta la 34 si mal no recuerdo. Entonces vamos a ver, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? A ver, ¿qué te parece si empezamos aquí? Bien, básico, ¿ya? Por más que el problema esté básico, por favor, trata de hacerlo bien, ¿ya? 2 4 6 8 10. Ah, ya, pero voy a hacerlo random, random, ¿no? Vamos a hacerlo completamente random, ya. Porque no quiero que digan, profe, a mí me no vas a poner, ya, el 12 lo voy a poner ahí. Por acá voy a poner 4, por acá voy a poner 6, ¿ya? 8, por acá arriba colocar el 10. Ya no quiero que alguien me diga, profe, me pones difícil, nada de esas cosas, no, no va conmigo. Uy, ahí creo que estaba el 4. Ya, ahí es el 4. Y ahí está, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá estará el 16. Por acá estará el 18, el 20, 22. Acá, 24 y el 26. Y obviamente que se van a repetir, ¿ah? 28, el 30, vamos completando ya. 32 por acá, 34 por acá. Y vamos a tomar algunos ejercicios que se van a repetir. El 34, ¿no? Y vamos a poner el 18. Vamos a poner el 20. De aquí el 22. De aquí el 24. Van a haber ejercicios que se van a repetir, ¿eh? Por si acaso. Aquí el 26. Ya está. Ahora sí. Ah, creo que he puesto. Ah, mira, incluso acá le he puesto alumnos fantasmas. Ya estos de acá lo borramos. Ya está. Bien. Entonces, ahora sí. Tomamos la captura y lo enviamos. Bien, estimados. Uy, uy, uy. No ha cargado la grabación justo porque creo que se volvió a llenar. Esta vez nos han dado poco almacenamiento. Voy a tener que liberar algunos archivos. Y justo quería que se grabe esta clase para que te guíes de las propiedades y todo. Voy a intentar hacerlo manualmente para que esta clase quede grabada y para ustedes, porque me imagino que algunos van a revisar la grabación de la clase también. Bueno, eso sería todo, estimados. Ya, eso sería todo. Creo que había un pedido al inicio, un estudiante acerca de una evaluación. No sé si se encuentra el estudiante. Hola. Profesor, buenas noches, te habla Nuria. Ya. Sí, Profe- primero. Profesor, yo tuve un inconveniente así con desarrollar el examen, pero de esta clase. Ya. Ujú. Se me trabó el internet y no pude completar y solamente pude resolver creo que 3 ejercicios. Ya, listo. Usted es Nuria, ¿no? Ya. Sí, Ya, entonces usted lo que necesita es que elimine el intento. Ya, ese es uno. sí. Y el otro, Maestro, era yo, maestro. sí, dígame su apellido, por favor. ¿Y en qué? Mendoza Alcántara. Mendoza Alcántara. Alcántara. ¿Su Ahí sale nombre? como 0.00, maestro. ¿Su nombre? Jean-Pierre Alexander. Ya, a ver un momento, por favor. A ver, voy a cerrar acá esto. A ver, Lucero, no. Edward,
Edward Chiroque, ¿se conectó? ¿Edward Chiroque? Chiroque, no. Ninfa, Marcos, Edgar, Jair, Paredes, Ivonne, Kiyoshi, Juan Pablo, ya eso no está. Bien. Docente, buenas noches, disculpe. ¿Sí? Había evaluación para el día 12 y se me fue la fecha, no sé si se podría, es Sí, que se un me fue la favor, fecha. un momento, por favor. En el caso de Jean-Pierre, por favor, ¿me puede decir qué test es el que necesita ser reprogramado? Déjamelo chequeo, maestro, por favor. Un segundo. Estoy entrando Ya, al... el No, 12, ¿no? es el último que dejó hasta el 12, maestro. El 12. El Ya, 7, el 7, es el 7. El 7, ese ya, 7, maestro, ese 7, ese 7. listo. Por Escuchen. favor, puede alargar hasta esta Sí, noche, no importa. hasta este domingo va a estar, ¿ya? Pero Excelente. tengan en cuenta que van a chocar dos ahí, ¿ya? Va a estar el 7 y el 8, ¿ya? Va, va. Listo, no se preocupe. Muchas 19, gracias, se agradece. 04. Ya, entonces la unidad 7 se está habilitando para el 19 junto con el 8. Pero el caso del 8 tenemos un pedido también de una compañera. En el caso del 8, un ratito, ese es otro caso, otro caso. Es de Ninfa, ¿no? ¿Ninfa? Nuria, profesor, Nuria, Nuria. yo sí. Nuria. Nuria. Pero ha sacado 20 en todo, Nuria. Ah, No, el 8, el 8, el 8. ¿es el 8? Ah, el 8 acá. Ah, ya, sí, pues. Profe, me sigue Un ratito. saliendo ver entrega, profe. Un momento, ¿ya? Un momento, por favor. Eh... ya. La señorita hizo solamente 3 y se le fue la luz, algo así, le escuché. Sí, Entonces le porque se pregunto. estaba atrapando y no se podía marcar nada y no se estaba intentando y ya se me cerró. Ya, listo. Entonces ya eliminé el intento, significa que ya va a poder habilitarlo nuevamente. Ya, el otro estudiante, ¿quién es, por favor? Mendoza Alexander, Jean-Pierre. Jean-Pierre Alex. Correcto, correcto. Ya, en las 7, ¿no? Sí, maestro. Ya, claro. Entonces, Mm. va, Listo, maestro. pues. Ya, Gracias, maestro. listo. Ahora, en el caso de su compañero, ¿quién más será? Por favor, que tengo una memoria más, parezco ya Dory, ya, se me va rápido Había un compañero más. Hola. ¿Quién me lo puede observar, por favor? Sí, ¿quién? Pues dígame su nombre, pues, por favor. Hola, su nombre, por favor. Hay una Muñoz, profe. Johnny. Muñoz. Hay una Muñoz, Johnny, el primerito. Ya, Johnny, ya, listo. Sí veo que acá tiene varios ceros, pero aquí ya usted está en la unidad 9 ya desarrollando, pero hay algunas unidades que no ha podido completar. Esta es la 5 y la 6, ¿no? Esos ya vencieron. Sí, por favor. Ya. De las 7 sí está habilitada, ya, para que lo puedan volver a hacer. Las 7 y, bueno, la 8, ¿no? Listo. Profesor, el mío también lo puede habilitar, por favor. ¿Me dice su apellido, su nombre, por favor? Flores, Raiza. Raiza. Ya, Sí, Raiza. Ok. sí, yo había dicho un tiempo, pero no me respondió. Creo que fue en las anteriores clases. Ya, Raiza, pero el de usted es en la unidad 6.
Sí, de eso yo le había comentado en la anterior clase. No, La no me unidad respondió. 6. La unidad 6, ya. Entonces voy a tener que calendarizar, ya. También ahí puede, si es que a alguien le falta la unidad 6, también va a poder aprovechar ahora, ya. A ver, si a alguien le falta la unidad 6, va a volverse a habilitar, pero van a estar 3 habilitadas para esta semana. Cuidado, va a estar la 6, la 7 y la 8. No, ¿dónde me he metido? Espérese un ratito. A ver. Profe, una consulta, ya y lo que hemos hecho ya todo no causa nada de problema, ¿no? No causa Ay, ningún problema. ay. Sí, sí. A ver, la 6. Ya, la 6 también va a estar para el 19. Ya, listo. Bien, en el caso de usted, señorita Flores Raiza, ¿era de que se le venció o es que le pusieron o se le fue el internet en el proceso? Se me fue el internet, le dije, profesor. Ya, ¿sabe por qué le pregunto? Porque si es que es así, por más que yo lo haya habilitado, ya no lo va a poder aplicar. Por eso le preguntaba, en todo caso, para eliminar su intento. A ver, Raiza Flores. Ya, está como no enviado, sí va a poder enviarlo, ¿ya? Me imagino que ya le figura ya. Bien, ahora sí, estimados, a descansar. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, igual que hoy, tener preparado su material y empezamos. Solo que para esa oportunidad voy a empezar desde de mi lista que yo manejo. Ya voy a empezar desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y así va a ser, ¿no? Porque el día de hoy empezó desde arriba hacia abajo, desde aquí será de abajo hacia arriba. Listo, para que lo tengan en consideración. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Profe, chao.